Enseguida se concede el uso de la tribuna al senador Juan Gerardo Flores Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar punto de acuerdo por el que el Senado de la República reprueba las acciones realizadas por el gobierno de Rusia en perjuicio de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Sonido en el escaño del senador. Si quiere desde ahí, senador, no se moleste. Gracias, presidente. Este punto de acuerdo fue promovido por el suscrito desde el pasado 4 de marzo, cuando la situación prevaleciente en Ucrania era muy distinta a la que hoy lamentablemente tenemos frente a nosotros. Me parece que es un tema muy importante en el que el Senado de la República, una Cámara con una indiscutible competencia en temas de asuntos internacionales o de relaciones exteriores de nuestro país, debería pronunciarse. Como decía yo, lamentablemente la situación es muy distinta a la que prevalecía el día 4 de marzo cuando yo promoví este punto de acuerdo. Como la mayoría de ustedes sabrán, el pasado fin de semana tuvo lugar un referéndum promovido de manera indiscutible por el propio gobierno de Rusia en la región de Crimea, otrora parte de Ucrania, referéndum en el que hubo efectivamente un pronunciamiento a favor de una opción para independizarse de Ucrania. Lamentablemente este proceso tuvo lugar bajo condiciones que no se apegan a la normatividad constitucional prevaleciente en Ucrania. Fue alentado por el gobierno ruso. Como decía, ganó la opción promovida por el gobierno del presidente Vladimir Putin y extrañamente o sorpresivamente al día siguiente el Parlamento ruso discutía ya la eventual anexión de Crimea a la soberanía rusa. No obstante, las condiciones han variado de manera significativa. Decidí mantener el punto de acuerdo con el espíritu y el lenguaje original bajo el cual lo promoví. De hecho, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional me hizo una propuesta para hacer algunos ajustes al lenguaje del punto de acuerdo, mismos que he decidido aceptar y que me gustaría hacer llegar a la Secretaría para que por favor se pudiera dar lectura, o si quieren doy lectura desde aquí, a los resolutivos tal como quedarían conforme a la propuesta que me hizo llegar el grupo parlamentario del PRI. ¿Prefiere, los leo yo desde aquí, presidente? Como usted quiera. ¿Quiere que se lo lea a la Secretaría o quiere leerlo usted? Si quiere, yo los leo, si no tienen... Léalos, por favor, senador. Voy a leer básicamente, de hecho, el texto de cómo debe quedar conforme a la propuesta que me ha planteado el grupo parlamentario del PRI. Son 3 cambios que tienen que ver con la parte del título. El título en realidad ahora diría: punto de acuerdo de urgente resolución por la que el Senado de la República reprueba las acciones del gobierno de la Federación de Rusia en perjuicio de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. El primer resolutivo, conforme a los cambios propuestos, diría: primero, el Senado de la República reprueba el deterioro de la situación en Ucrania por la preocupante militarización en Crimea que atenta contra la soberanía y la integridad territorial de dicho país. Se pronuncia a favor de mantener abierto el camino del diálogo y evitar a toda costa el uso de la fuerza militar. El segundo resolutivo debe decir: el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en nombre del Gobierno de México continúe dando puntual seguimiento a los hechos vinculados en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Asimismo, que el Ejecutivo Federal vele por la integridad física de los mexicanos que residen en Ucrania. Esa es la propuesta que me ha hecho llegar el grupo parlamentario del PRI y misma con la que estoy de acuerdo. Y yo solicitaría que el Pleno de esta soberanía avalara la propuesta de que sea resuelto de manera
como urgente u obvia resolución, señor presidente. Gracias, señor senador Juan Gerardo Flores Ramírez.